Calidad de vida mejor en las ciudades. Para mí el campo. El tema de animales, el poder salir al campo, la verdad que disfruto mucho. Bueno, y aquí también se está bien. ¿Qué quieres que te diga? Depende de que te guste. A mí me gusta la ciudad. En las ciudades se vive bastante bien. En el pueblo hay pocas posibilidades de encontrar trabajo. La ciudad es más completa. A mí dame la ciudad y no me des el campo ni el pueblo. Si hablamos de calidad de vida en Aragón, hay nombres propios que destacan. Según un estudio de la Universidad de Oviedo, Jaca es la ciudad con más de 10.000 habitantes con mejores condiciones de vida en Aragón y es la cuarta ciudad de España en este ranking. Los índices de educación, de seguridad y de calidad ambiental son algunos de los factores que influyen en esta calificación. El estudio de la Universidad Asturiana expone que la tasa de habitantes con estudios universitarios alcanza el 17%, una cifra que supera a la media nacional. Nos trasladamos a la capital de la comarca de la Jacetania para conocer de primera mano por qué viven tan bien los jacetanos. Nos ha encantado que lo diga la Universidad de Oviedo, pero los ciudadanos de Jaca sabemos perfectamente que tenemos una calidad de vida excelente. Es una ciudad pequeña, donde tenemos todos los servicios, donde podemos ir a pie a todos sitios. Es una ciudad amable en ese sentido. La convivencia se hace fácil entre la conciliación, el trabajo. Pues por eso, pues porque las distancias son cortas, pues porque tenemos todos los servicios. Realmente vivimos y podemos disfrutar. Claro, al ser una ciudad pequeña, también los desplazamientos te puede permitir el salir del colegio, del instituto, ir a tu centro de entrenamiento. Que todo esto está relacionado a lo que dice Marian con la baja tasa de obesidad infantil que hay en Jaca. Soy de Guipúzcoa, de un pueblo de Guipúzcoa, de Tolosa, y necesitaba cambiar de vida, necesitaba cambiar todo, el clima también, ¿no? Que esto es maravilloso, ¿no? Necesitaba cambiar el clima, el entorno, todo, el trabajo. Dejé el trabajo, dejé todo y dije voy a probar en Jaca. Y encantada, no me he arrepentido en ningún momento desde que estoy aquí. Aquí a la oficina de turismo vienen tanto residentes como visitantes, como personas que quieren residir aquí en Jaca porque cambian de vida. La verdad es que la zona les encanta, es un lugar privilegiado, primero por la situación donde nos encontramos. Estamos a 30 kilómetros de la frontera y bueno, un entorno maravilloso, no solamente a nivel patrimonial, sino lógicamente a nivel naturaleza. Está todo cerca y además lo que me gusta, que también hay centros comerciales que los uso, ¿no? Pero que haya tiendas de pueblo, porque esto es como un pueblo grande y me encanta ir a la frutería, a la tienda de pueblo y a la tienda de ropa pequeña, y eso es lo que me gusta. Bueno, pues mira, yo he nacido en Jaca y llevo toda la vida viviendo en Jaca. Pues es que Jaca yo pienso que es una capital en pequeñito, que tenemos de todo. Hola. Hola, ¿qué tal? Cariño. Este es mi marido, que aunque no nació en Jaca, pero lleva 72 años viviendo aquí. Se nota el aire que se respira mejor, pero se nota el tiempo, que raro es el día que aquí tenemos nieblas o que tenemos aire. Hola, buenos días. ¿Me das mi barrica de pan, por favor? Tenemos 2 hijos y justamente los tenemos también viviendo en Jaca. O sea, hubiéramos tenido oportunidad a lo mejor en un momento de marchar de Jaca, que le ofrecieron a mi marido, que ha trabajado en banca, y ya dijimos que no, con lo cual ahora por supuestísimo que no nos vamos a mover de aquí, ni nos lo planteamos.